Imagina por un momento que todo lo que ves, tu cuerpo, el planeta, el tiempo, no fueran más que una proyección. Imagina que el pasado y el futuro están ocurriendo ahora mismo, que existe otra versión de ti, viviendo en paralelo, y que la realidad que llamas vida es en realidad una Matrix. Pero no una metáfora, una estructura matemática vibratoria y consciente. Hoy vamos a desmontar el sistema, vamos a explorar el verdadero origen de la raza humana y la arquitectura invisible que sostiene esta realidad. Durante siglos, filósofos y místicos hablaron de una verdad incómoda, que el universo es mental, que todo es vibración, que nada está separado. Antiguas leyes herméticas ya lo advertían. Como es arriba, es abajo. Todo tiene dos polos, todo fluye, nada ocurre por azar. Pero, ¿y si esas leyes no fueran solo filosofía? ¿Y si fueran las reglas de programación de una realidad virtual? Según esta visión, la llamada Matrix fue creada para experimentar la separación de la fuente original. Una gran mente universal, el arquitecto, generó mundos virtuales donde la conciencia pudiera fragmentarse, descender en vibración y olvidarse de sí misma. Y nosotros somos parte de ese experimento. Antes de la materia, antes del tiempo, existía una sustancia primaria. No era física, no era visible, era energía consciente. La unidad más pequeña de esa energía es llamada partiki, una chispa primaria, una unidad de luz y sonido. Todo lo que existe, planetas, cuerpos, átomos, está compuesto por estas unidades. Partiki no es estática, respira, se expande y se contrae. Y en ese movimiento eterno de ficción y fusión nace el universo. Cada partiki se divide en dos expresiones, particum y partica, partícula y antipartícula, magnético y eléctrico, femenino y masculino, como un espejo perfecto. Cada onda cambia hacia su opuesto, cada ciclo crea un reflejo. Eso significa que incluso nuestro planeta tiene un lado paralelo, una tierra partícula y una tierra antipartícula. Dos realidades ocupando el mismo espacio, pero vibrando en diferentes ritmos. Por eso no se ven, por eso parecen separadas. La realidad no está compuesta de 3 dimensiones, está organizada en 15 dimensiones agrupadas en 5 grandes campos llamados universos armónicos, 5 niveles de densidad. Cada 3 dimensiones forman una densidad. Cada densidad representa un grado de materialización. Desde la materia más densa basada en carbono hasta estados de luz líquida cristalina, hasta cuerpos de pura llama y onda. Todo organizado como una red matemática perfecta. Una matrix de tiempo. Nos enseñaron que el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro, pero el tiempo no fluye, el tiempo pulsa. El planeta atraviesa ciclos armónicos de 26.556 años, divididos en 6 continuos de tiempo. 4 avanzan, 2 retroceden. El planeta existe en todos esos tiempos simultáneamente. La sensación de linealidad es una ilusión creada por la velocidad de giro de las partículas. El pasado vibra más lento, el futuro vibra más rápido y nosotros estamos en el punto intermedio. La realidad externa no es sólida, es una proyección holográfica.
Las dimensiones existen en el mismo lugar y al mismo tiempo, pero una diferencia de 90 grados en la rotación energética las hace parecer separadas. Esferas dentro de esferas, campos dentro de campos. La conciencia se fragmenta, desciende en vibración y experimenta la ilusión de separación. Eso es la tercera dimensión. Cada ser humano posee una cuadrícula energética aquí y otra en el universo paralelo. Tu versión antipartícula se mueve el doble de rápido. Tiene acceso a información que tú no recuerdas. El futuro no es algo que llegará, es algo que ya existe en el otro lado de la onda. Y ambas versiones están conectadas. El universo imita una respiración. Inhalación, principio de partícula. Exhalación, principio antipartícula. Entre ambos, el punto cero. Ese instante silencioso entre una respiración y otra es la fuente. Todo surge ahí. Cada vez que respiras, estás replicando la creación. El universo se enciende y se apaga como un interruptor. Fisión, fusión, encendido, apagado. Miles de millones de veces por segundo. Y tú lo llamas realidad sólida. La conciencia descendió a la densidad más baja para experimentar separación. Pero el viaje no termina ahí. El proceso de ascensión es la reintegración de todos esos fragmentos. La fusión del yo partícula y el yo antipartícula, el retorno al campo neutral del punto cero. No se trata de escapar, se trata de recordar. Recordar que no somos el cuerpo, no somos la densidad, somos la conciencia que proyecta el holograma. La Matrix no es una prisión, es una escuela. La separación no es un castigo, es una experiencia. Vivimos en un universo que respira, en una red de luz y sonido, en una arquitectura perfecta de geometría viva. Y el origen de la raza humana no comienza en el barro, comienza en la vibración, en el sonido, en el verbo. En el principio fue el sonido, y ese sonido sigue resonando en ti. Esto es solo el comienzo.